Comencemos con la introducción a los sistemas de control. Un sistema lo podemos ver como si fuera una caja negra en donde tenemos una entrada y esa entrada se procesa y genera una salida. No interesa tanto cómo está construida internamente esa caja, el contenido que pueda llegar a tener, sino qué relación existe entre las señales de entradas con la de las salidas. Un ejemplo sencillo de esto podría ser un motor eléctrico en donde ante una determinada señal eléctrica genera una salida mecánica, una rotación. Variando esa señal eléctrica de entrada, varía la rotación de la salida. Otros ejemplos puede ser un sistema de medición, como lo es un termómetro, en donde la señal de entrada sería una temperatura y la señal de salida generada por ese termómetro sería un número dentro de una determinada escala. Otro puede ser un sistema de control de un sistema de calefacción en donde la entrada va a ser el seteo por parte del usuario de una temperatura requerida y la salida va a ser la temperatura en ese valor requerido. Existen diferentes componentes en un sistema de control. Vamos a tener un sensor en el cual va a ingresar la cantidad que se quiere medir. Ese sensor va a generar una salida que va a ser muy pequeña. Esa señal de salida se tiene que acondicionar, se tiene que preparar, en algunos casos amplificarse. Esa etapa la llamamos como acondicionamiento de la señal. Esa señal acondicionada se va a presentar en un determinado medio de presentación visual, como pueden ser una escala numérica, una secuencia de luces, un display. Y ese medio va a mostrar el valor de la magnitud que se quiere medir. Veamos diferentes ejemplos de sistemas de control. Uno de ellos es el sistema de control de la temperatura de nuestros cuerpos, en donde ante una determinada temperatura ambiente, el cuerpo trata de estabilizar esa temperatura, por lo que el, el cuerpo se retroalimenta para saber si llegó a esa temperatura a la temperatura óptima del cuerpo, ¿no? Por lo general 37 grados. Otro ejemplo sería el de un horno y su sistema de control, en donde se le setea una temperatura donde se establece como set point una temperatura requerida, y ese horno, a través de propiedades físicas, trata de llegar a esa temperatura retroalimentándose. ¿Para qué? Para que se setee
el valor requerido. En algún momento, si se llega a sobrepasar esa temperatura, bueno, se necesita saber cuál es el valor que se quiere alcanzar y cuál es el valor actual para ir ajustando ese sistema. Otro ejemplo sería el de la posición de una mano. Acá la entrada no sería una temperatura, sino que es una posición a donde yo quiero mover la mano. Y nuestro cuerpo va generando las señales para mover esa mano, y en la mano puedo tener un lápiz y comandar esa trayectoria. Dentro de los sistemas de control existen dos tipos de sistemas de control. Los que son de lazo abierto y los que son de lazo cerrado. ¿Cómo los diferenciamos? Un sistema de lazo abierto, tenemos una entrada de referencia, pasa por una etapa de control que genera una señal de control, puede acondicionar esa entrada de referencia, y esa señal de control se utiliza en una planta o en algún determinado proceso que va a controlar una determinada variable. ¿Qué ocurre? En los sistemas de lazo abierto no existe una retroalimentación para compensar el error. Por eso la salida no se compara con una entrada de referencia. La exactitud va a depender de la calibración que tengan el sistema de control. Van a existir perturbaciones, señales indeseadas que van a provocar fallas. Un ejemplo de esto podría ser el de una impresión de una impresora con cabezal, en donde el teclado emite un determinado carácter, lo atiende el procesador amplifica esa señal y manda la señal necesaria para mover un motor de corriente continua, y ese motor de corriente continua es el que determina el desplazamiento del cabezal de impresión. En cambio, en los sistemas de lazo cerrado vamos a tener sistemas retroalimentados. Eso significa que en cada evaluación de la señal de referencia se va a comparar en un principio con nada, porque no tengo ningún valor para la variable que voy a controlar, pero en la primera etapa se va a comparar con ningún valor. Llega esa señal de referencia a la unidad de control, la cual va a corregir a través de la unidad de corrección, y eso se va a enviar al proceso. Y la salida va a ir a la variable controlada, y a su vez se va a medir esa salida y se va a enviar a la entrada. ¿Para qué? Para que se compare con el valor de referencia. Si la variable a controlar, si el valor de salida no se ajusta al valor de referencia, es porque existe un error. Entonces, de esta manera podemos obtener ese error y tratar de refinarlo en la siguiente pasada. Imagínense si yo quiero en un sistema encender una luz en un determinado lugar, y lo estoy haciendo con un sistema de lazo abierto. Emito la señal para que se encienda la luz, eso se gestiona a través de una etapa en mi etapa de control. Emito esa señal, eso se gestiona a través desde una etapa de potencia, pero no tengo ninguna retroalimentación de si la luz se encendió o no. Imagínense de que si emito la señal y la luz se quema por algún motivo y no enciende, tengo que tener una retroalimentación.
Tengo que decir, bueno, estoy a través de internet, emití la señal para que se encienda una luz y bueno, del otro lado saber de que realmente si no estoy en ese lugar físico, la luz se encendió. Puede ocurrir que no sea una luz, que sea la señal para comandar el encendido o el apagado de una bomba de agua, por ejemplo. En donde si no controlo correctamente la salida, el proceso que esté gestionando la planta puede tener un funcionamiento totalmente catastrófico al que debería de tener. Entonces, en los sistemas de lazo cerrado voy a obtener en la salida de la señal que emití un sensor en el cual me va a determinar si realmente llegué al valor que necesito o tengo que considerar ese error, evaluarlo y tratar de solucionarlo. Por ejemplo, en el caso de la luz, emití una señal para que se encienda una luz en un determinado lugar y en ese lugar tengo que tener un sensor de luz para determinar si realmente los valores de la intensidad de la luz está dentro de los parámetros en los que yo considero que la luz está encendida o apagada. Un ejemplo de sistema de lazo cerrado podría ser una persona que controla la temperatura en una determinada habitación. Ahí vamos a tener los diferentes componentes del sistema de control. La variable que quiero controlar, que es la temperatura de la habitación. El valor de referencia es la temperatura deseada a la que se quiere alcanzar. Un elemento de comparación, que en este caso va a ser la persona que va a comparar el valor que tiene en ese momento la habitación y el valor de la temperatura deseada. Una señal de error, que va a ser la diferencia que hay entre la temperatura actual, la que se mide, y la que se desea tener. La unidad de control, en este caso, va a ser la persona, la encargada de eso. La unidad de corrección, por ejemplo, un interruptor de un calentador, una resistencia podría ser, en el cual la persona va a ir comparando el valor que se quiere alcanzar con el valor actual para ir regulando esa resistencia, por ejemplo. Y el proceso, el calentamiento mediante un calentador o esa resistencia. ¿Cuál va a ser el dispositivo de medición? Un termómetro. Otro ejemplo podría ser el control automático del nivel de agua, por ejemplo, como las cisternas de los baños, en donde tienen un flotador y un pivote que gestionan en función de qué tan lleno esté ese, ese recipiente de líquido. En función de, a medida que se va llenando este recipiente, la boya o el flotador va alcanzando una determinada posición que acciona el pivote para que no ingrese más agua en el recipiente. La variable a controlar en este caso sería el nivel del agua en el tanque, es el que va a ir variando. El valor de referencia, el ajuste de la posición inicial del flotador y la posición de la palanca. El elemento de comparación va a ser la propia palanca. Cuando la palanca esté en un determinado lugar, va a cerrar con el pivote la entrada de agua. La señal de error va a ser la diferencia entre el valor real y la posición inicial de la palanca. ¿Está? La unidad de control, la palanca con el pivote. La unidad de corrección, esta válvula que abre o cierra el paso del agua. O sea, este pivote que actúa como válvula para cerrar o abrir el paso del agua. El proceso, el nivel de agua en ese recipiente, en ese tanque. Y el dispositivo de medición va a ser el flotador y la palanca. Esos son los elementos que se van a utilizar para gestionar ese sistema de control. Dentro de las señales que mencionamos, vamos a tener diferentes tipos. Estas señales pueden variar a lo largo del tiempo
señales de entrada o de salidas en un sistema. Este tipo de señales pueden ser de diferente naturaleza, por lo que sus unidades físicas pueden ser diferentes. De manera general se clasifican en dos tipos: las señales analógicas y las señales discretas. Una señal analógica son aquellas que varían, la variación de la señal es tanto en amplitud como en el tiempo. Se suele utilizar el eje de las X para el tiempo y el de las Y para medir la amplitud de la señal. Por lo tanto, la señal va a ser continua y puede tomar cualquier valor real en cualquier instante de tiempo. También existen señales que son discretas, que no tienen una variación continua, y la evolución de la señal está determinada por un conjunto finito de valores. Acá tenemos señales discretas en función del tiempo y en función de la amplitud. Un sistema de control o cualquier sistema físico se puede caracterizar a través de ecuaciones diferenciales que describen las leyes físicas que componen el comportamiento de ese sistema. ¿Qué ocurre? Siempre tengo que, cuando estoy modelando un determinado sistema, voy a tener un grado de precisión. Siempre vamos a considerar nuestro sistema funcionando en un determinado entorno controlado, porque si no, a la hora de modelar el sistema podemos tener un montón de factores que pueden incluso ser determinante para la hora del modelado del equipo, del sistema, para poder evaluarlo. Estos sistemas que voy a estar modelando se van a clasificar en que son en los sistemas lineales o en los no lineales, que son variantes o invariantes en el tiempo. Los lineales se pueden describir a través de ecuaciones diferenciales lineales que permiten el principio de superposición, y las no lineales se caracterizan por ecuaciones diferenciales que no son lineales. Acá podemos ver un ejemplo de diferentes sistemas lineales y no lineales. La linealización es una función no lineal en un entorno determinado, en un determinado punto de trabajo, y se obtiene de la siguiente forma. Acá tenemos una función, una curva, y esta curva la podemos linealizar en un punto, a través de estudiar en un intervalo cerca de ese punto qué es lo que ocurre con esa función, y generar una línea, una recta. Esta recta no es más que la derivada de la función en ese punto. Cualquier sistema lineal que sea invariante en el tiempo se puede modelar mediante una ecuación diferencial. De esta manera existe una relación en la señal de salida y con respecto al tiempo de un sistema con una señal de entrada X con respecto al tiempo. Esta ecuación diferencial que modelo se llama ecuación característica del sistema.
Por lo general, esta ecuación característica es compleja. Es por eso que se introduce el concepto de función de transferencia. Una función de transferencia va a ser se obtiene aplicando la transformada de Laplace a la función de la ecuación característica con condiciones iniciales nulas. Esta ecuación característica va a ser eh, el objetivo de la transformada de Laplace es eh, de manera general las ecuaciones diferenciales son difíciles de resolver, son más difíciles de resolver que una ecuación discreta. Con la transformada de Laplace transformamos una ecuación diferencial en una ecuación discreta. La discretizamos para poder analizarla en un intervalo de tiempo muy pequeño